Nacional del Nordeste. Algún que otro título. El ejército tendrá una base logística cerca de Rosario, pero aún no irán los militares. Hay una crónica de una decisión que se dilata, dice algún título. Vamos a establecer, Iriel, comunicación con quien es perito naval, presidente de la Liga Naval Argentina. Hay algunos motivos que resulta más que interesante poder compartir con la audiencia, motivos por los cuales los militares se niegan a desembarcar en Rosario. Como leía, no es que hay enojo, incluso hay más preocupación que enojo. Bueno, más al respecto tiene la gentileza de atendernos y nos comentará seguramente Fernando Morales. Buen día, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Gracias por su tiempo y la gentileza de compartir el aire con nosotros. Iriel y Marcelo, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? Da un gusto y no es la primera vez que lo hago y siempre es un placer. Bueno, les comento. Por favor. Les comento un poquito. Como bien dijiste vos ahí en la presentación, no es un tema de estar enojados o no enojados, es un tema de que las Fuerzas Armadas en general, que están integradas por personas, por hombres y mujeres, que vienen de ser, no protagonistas, pues son muy jóvenes, pero sí han estudiado y han conocido por sus mayores la historia de lo que pasó con nuestras Fuerzas Armadas en los años 70, no quieren, sabiamente me parece a mí, repetir errores que ya todos hemos aprendido cómo terminar. En ese contexto, ellos lo que dicen es, si el Poder Ejecutivo, si la patria nos necesita para conjurar un peligro a la seguridad, a la tranquilidad y el cuidado de la vida y los bienes de los habitantes de un determinado lugar, no tenemos problema. Lo que no tenemos tampoco es las herramientas legales para hacerlo. Es decir, a pesar de que la Ley de Seguridad Interior fija que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con cuestiones logísticas, hay un hecho que está por encima de todo eso, que es muy bien, perfecto. Vamos a un territorio que es en este momento hostil a las fuerzas del orden, ¿sí? Es decir, es una situación no de guerra abierta, no hay una trinchera en donde de un lado están unos y otros están otros, pero hay una situación de conmoción social o de inseguridad muy grande. Un hombre del ejército no puede ir, o de cualquier fuerza armada, portando su uniforme y no llevar su armamento, porque para eso sacamos el uniforme y van de civil, como hay tanto policía de civil dando vueltas por la calle, pero es que el Estado no quiere eso, o el Poder Ejecutivo, o la Ministra de Seguridad, lo que quiere es mostrar uniformes, y mostrar uniformes sin armas. El único ejército que anda de uniforme y sin armas es el Ejército de Salvación. Los ejércitos, cuando son desplegados a algún lugar, aunque sea para contener una situación de conmoción interior, llegado el caso, va de suyo que van con sus armas y va de suyo que si alguien los ataca o se ven en peligro, tienen que defenderse. Cosa que en este momento las Fuerzas Armadas no pueden hacer. Entonces, o se modifica la ley, que esto no se arregla con un decreto, o se modifica tanto la Ley de Defensa como la Ley de Seguridad Interior, o se decreta el estado de sitio, que ahí constituye un escenario totalmente distinto, donde las Fuerzas Armadas podrían llegar a ir en determinadas condiciones, si se aprueba parlamentariamente y se cumple todo lo que la ley dice, podrían ir a operar, lo cual es distinto. Entonces tienen un marco legal para cuando el día de mañana cambia el gobierno, viene otro signo político o aún con este mismo signo político, un juez lo cita porque siempre cuando hay una situación de enfrentamiento puede haber un daño, lo que se llama un daño colateral no deseado. Un ajeno al asunto puede terminar herido o muerto, porque esas cosas pasan. Entonces que el hombre diga, ¿y usted por qué estaba ahí? Bueno, mire, yo fui, ¿quién lo mandó? Y me mandó la Ministra de Seguridad. Mire, la Ministra de Seguridad no le puede dar órdenes a usted. ¿Me entendés? Este es básicamente el planteo. Con lo cual, por ahora, más allá de lo que se puede hablar con un efecto tal vez hasta podríamos decir medio publicitario, lo que va a haber por ahora es una base de apoyo logístico, donde ahí puede haber pertrechos guardados, médicos, combustible para los móviles, todo lo que hace a la logística, pero fuera de lo que es el teatro de operaciones, por decírtelo de alguna manera. Eso va a estar en San Lorenzo, que está a unos 20 y pico, 30 kilómetros de Rosario. Y sí va a haber, en el corto plazo, helicópteros y pilotos para tareas de traslado, porque se supone no estamos en un escenario donde estamos luchando contra Hamas, que te tira misiles
o te manda drones con explosivos. Estamos en un escenario distinto, o sea que empeñar un helicóptero no implicaría un riesgo ni ningún contacto del piloto de ese helicóptero con algún sicario, por ejemplo. Claro. Lo que ocurre, esto ya viene ya fracasó el año pasado, cuando vos te acordarás que se anunció el envío del comando de ingenieros para... Bueno, y el comando de ingenieros estuvo 4 días, no tenían mucho que hacer, y bueno, puedes usar a las Fuerzas Armadas para hacer tareas que hace una empresa constructora. Si en una emergencia se derrumba un puente por la crecida de un río, y está muy bien que el comando de ingenieros, hoy dirección de ingenieros, no es más comando, vaya y trate de armar un puente militar para que una localidad no quede aislada. Está muy bien que si hay un terremoto, vayan a hacer tareas de apuntalamiento, de remoción de escombros, porque lo saben hacer, porque es un escenario muy parecido a lo que puede pasar después de un ataque aéreo en una guerra, por ejemplo, por decirte algún ejemplo. Pero si los mandás a pintar cordón cuneta y a cortar el pasto y a cambiar lamparitas en el alumbrado público, bueno, el ejército no está para eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba antes y se busca ahora? Poner gente de uniforme. Pero el propio sicario le estás avisando por todos los medios: miren, tranquilos, miren que los mandamos, pero no los mandamos con armas, no sea cosa que lastimen a alguien. Y bueno, entonces manda gente, pero no, eso no tiene nada que ver con el control de lo que está pasando en este momento en Rosario. Eso es básicamente el planteo que hacen, sin que eso constituya que es una insubordinación. No es una insubordinación, es tratar de defenderse primero. Como suelen decir por estos días, los políticos luego se van a su casa y nosotros luego nos vamos a Marcos Paz, al penal. Y no quieren eso, y me parece muy lógico y es muy atendible. Morales, hablaba usted de la ley de seguridad interior, justamente con estas tareas operativas de logística, que esas serían las funciones que tienen ahora las Fuerzas Armadas por legislación. Claro, pero también entiendo, corríjame por favor, que la ley de defensa también circunscribe el ataque, el accionar militar a repeler ataques de fuerzas estatales extranjeras, es decir, que lo que tiene que ver con la seguridad jurídica ante un potencial enfrentamiento con un civil, es decir, quienes están vinculados con el narcotráfico son civiles, a pesar de, obviamente, por supuesto, incumben en delitos, pero son civiles, y esto es la diferencia fundamental con respecto a cuál sería el rol de las fuerzas, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, eso que vos decís, que es correctísimo, pueden ser empeñadas exclusivamente en repeler ataques de origen estatal externo, o sea, de un estado extranjero, o sea, otro ejército. ¿Esto dónde está escrito taxativamente? En el decreto reglamentario de la Ley de Defensa. En la época del gobierno de Mauricio Macri, ese decreto se cambió y se agregó contribuir en el control del narcotráfico y el terrorismo. Eran dos cosas, el narcotráfico y otra cosa más. Me parece que sí, que el terrorismo, digamos, no relacionado con el narcotráfico. Muy bien. A la luz de esa modificación se hicieron algunos operativos en el norte, el operativo Escudo Norte o Fortín. Cristina Kirchner también tuvo uno de estos. Pero eran distintos. Lo que se hacía ahí, el ejército se desplazaba a las zonas de frontera, al norte argentino, y tomaba un área de X kilómetros de largo, y ahí realizaba ejercicios militares. ¿Esto qué permitía? Ocupar el espacio. La frontera nuestra es tan extensa, está tan desierta, que los narcotraficantes entran y salen, hasta inclusive cuando alguno de los ríos de frontera que tenemos se seca, pasan caminando. Entonces, no se involucraban en la lucha al terrorismo, pero simplemente ocupaban el lugar. El narcotraficante, ¿qué hacía? Decía: no, por acá no paso, porque estos tipos están tirarse tiros entre ellos porque están ejercitando, no voy a pasar por acá. Y eso dejaba menos espacio descubierto para que la gendarmería tuviera menos espacio que cuidar, y entonces les alcanzara con el personal que tiene. Pero cuando cambió el gobierno, Alberto Fernández, se volvió al decreto reglamentario anterior, porque se entendía que el decreto reglamentario que hizo Macri contrariaba el espíritu de la ley, que es muy probable que lo contrariara, porque
estas leyes surgen un poco como consecuencia de lo que veníamos de pasar en la década del 70, y se hicieron con el propósito, para algunos correcto, para otros no, de evitar que las Fuerzas Armadas nunca más tomaran el poder. Por eso también, a la par de las leyes, se achicó, se dejó de invertir en defensa, con un criterio, tal vez erróneo, en mi opinión, que si tenían menos tanques, menos aviones y menos barcos, era más probable que no hicieran un golpe de Estado, cuando en realidad lo que había que cambiar, como se logró, es cambiar el marco político general y tener Fuerzas Armadas instruidas y mentalizadas con que ellos no son los salvadores de la política nacional, cosa que se ha cumplido hasta este momento sin ningún inconveniente. Entonces hoy te encontrás Fuerzas Armadas que además, y te lo dicen los propios generales, almirantes, brigadieres, no están preparados. El soldado, sea cabo, sea teniente o sea coronel, no importa, no recibió ni entrenamiento, ni capacitación, ni instrucción, ni nada que se relacione con cómo se debe comportar en una situación de crisis de seguridad. No lo saben hacer. Si yo soy marino, si vos me pones arriba de un avión, lo más probable es que vos y yo nos matemos. Ahora en un barco, a lo mejor me la rebusco. Entonces, no es una cuestión de que no tengan ganas, que no tienen, por todo lo que ya te dije. No tienen la capacitación, y cuando vos vas al terreno, cuando vos salís a la calle como ciudadana común, el 99,9% de los días volvés a tu casa sin problemas. Pero cuando vos estás en la calle te puede pasar un problema de salud, un problema de seguridad, te pueden robar, podés chocar con el auto. Bueno, el policía está acostumbrado a lidiar con todas estas cosas. El militar en la calle se comporta como un ciudadano más que no sabe cómo hacer frente, no lo sabe orgánicamente, más allá de que el hombre puede tener mayor o menor criterio y tomar una buena decisión, pero eso no lo hace portando el uniforme del ejército. Sí, me llamaba, Fernando, perdón, Morales, ¿no? Me llamaba también la atención esto de el sistema de formación del personal militar en la actualidad no le otorga a los oficiales u oficiales la mínima noción sobre métodos, procedimientos que tengan que ver con seguridad interior. Incluso hasta los vehículos se comportan torpemente, leía en alguna... Bueno, pero no hay vehículos para... Claro. Es decir, un patrullero a lo mejor tiene prestaciones, aunque son vehículos de serie, pero están tuneados, entre comillas, por así decirlo, para poder ser ágiles en una persecución policial. El tanque no se desliza, inclusive rompería el asfalto. Los camiones del ejército son para el transporte de tropas en determinadas condiciones, pero no son vehículos para usar. Las ciudades están llenas de camiones del ejército, hasta no son seguros para el propio personal si los vas a utilizar como moneda corriente para desplazarse por una ciudad. Dicen las comunicaciones, bueno, ponele que el ejército pueda tener sistemas de comunicaciones un tanto más sofisticados que las fuerzas policiales. Pero en este momento, lo que vos estás viviendo en Rosario, y para esto no hay que ser ni analista ni nada por el estilo, es un tema con el narcotráfico que ha decidido para sembrar el terror en la calle y poner en jaque a las autoridades, que hay un señor en una garita de una estación de servicio y va otro señor, le pega un tiro y lo mata y sale corriendo. Eso no lo frenás ni con 100.000 soldados, ni con 2.000, ni con 3.000, porque es un escenario en donde no podés ponerle un soldado a cada ciudadano de Rosario. Entonces, pensar que porque llegue el ejército mágicamente se van a asustar, y no suena muy muy razonable, porque ahora si vos tenés una banda armada que opera de una determinada manera y que simplemente no los podés controlar porque te ganan en número y en armamento, bueno, mandás más número y más armamento y la lógica indicaría que los tenés que doblegar, pero no es el caso acá. Entonces, con mucha razón, y yo creo que el grueso de la comunidad militar está de acuerdo con este pensamiento, no podés meterte a hacer algo. Punto uno, que no podés hacer. Punto dos, donde no tenés garantizada tu propia seguridad. Ayer alguien me puso un ejemplo que es muy gráfico. A 7 años de la pérdida del submarino San Juan, vos tenés 44 familias que reclaman saber lo que pasó y que con todo el dolor del mundo, cada vez que pueden hacen sentir su dolor. Imagínate que mañana pasado
un cabo del ejército, o un teniente, o una teniente, lo que sea, cae por la bala de un sicario. No vas a tener 44 familias, vas a tener 44.000 familias que van a decir, yo no quiero que mi hijo lo manden ahí, no quiero que le pase a mi hijo lo que le pasó al hijo de mi vecino. ¿Y cómo lo proteges? Y si por el contrario, ese soldado se defiende, vamos a suponer que lo mandas armado, se defiende y dispara su fusil, y no solo mata al que lo estaba atacando, sino que por un efecto secundario no deseado, mata a un inocente. ¿Cómo está justificado ese hombre? ¿Qué le aplicamos? ¿Lesa humanidad? Y va de por vida a la cárcel. Si no es algo que él pidió hacer, lo están mandando a hacer. No es tan fácil. Claro. Entonces vos ves las conferencias de prensa y te lo explican de una manera fácil. ¿Sabes dónde sistemáticamente fracasan los funcionarios cuando plantean esto en las Fuerzas Armadas? Cuando dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Claro. Dígame las famosas reglas de empeñamiento. ¿Cuáles son mis responsabilidades, mis obligaciones y mis derechos? ¿Hasta dónde yo puedo hacer, no hacer? Bueno, y ahí fracasan porque dicen, no, arma no, viejo, no, pero ¿cómo voy a ir sin arma? ¿Y a mí quién me defiende? No, la policía lo defiende. No suena natural, normalmente. Las Fuerzas Armadas de un país, y fíjate en Estados Unidos cuando convocan a la Guardia Nacional, que es la reserva militar, ¿no? No es otra cosa que la reserva movilizada. La Guardia Nacional se convoca cuando una policía local es excedida, porque a ellos se lo permiten las leyes. El ejército puede salir en auxilio por solamente con que lo pida, creo que el gobernador y lo autoriza el presidente, sale la Guardia Nacional, que tiene un poder de fuego superior y equipamiento superior al de la policía. Pero acá vos querés hacerlo al revés. Mandás al ejército, que es una entidad de naturaleza bélica superior a la policía, desarmada. Entonces, ¿quién lo defiende? Y la policía. Así que la policía tiene que cuidar a los ciudadanos y al ejército. No suena muy lógico a la hora de operar. En la teoría, por eso fíjate que hoy, finalmente, después de todos los mega anuncios de ayer, hoy el ejército no va a estar y mañana tampoco va a estar. ¿Cómo se lo imagina una gran fila de blindados marchando rumbo a la ciudad de Rosario? No, eso no lo vas a ver. Eso es justamente alguno de estos puntos que tiene que ver con el marco jurídico, y lo que nos contaba Morales sobre las reglas de empeñamiento es lo que tomó la centralidad de la reunión de las autoridades máximas militares del país con los ministros de Defensa, Luis Petri, de Seguridad, Patricia Bullrich, en el día de ayer, y es por eso que nos contaba al arranque de la nota que van a disponer de un puesto logístico a las afueras, ¿no?, de Rosario. Esa es la decisión que finalmente se acordó. Sí, yo te diría, tu resumen es excelente, yo le quitaría la palabra finalmente es todo dinámico. Claro. En este momento lo que las Fuerzas Armadas pueden ofrecer y que conforma, digamos, la inquietud del personal que va a estar involucrado es, bueno, muchachos, miren, nos desplazamos hasta acá, establecemos una base logística, que los muchachos de las fuerzas federales vengan acá a recargar sus equipos, a comer, si es que hay que darle, porque vas a tener a lo mejor 1.000 efectivos que no tienen alojamiento y hay que racionarlo, porque además este es el otro tema. Hablamos de logística. La logística implica el cuidado del personal. El personal trabaja 6 horas, 8 horas y hay que darle descanso. Y no tenés de repente instalaciones, hotelería, por llamarlo de alguna manera, para recibir a 1.000 personas que no son del lugar. Y los destacamentos están preparados para una dotación la que es habitual. Si Gendarmería suele tener 100 hombres en el Gran Rosario, si mandás 500 más no tienen donde dormir. Entonces, está muy bien que se les vea cómo se los aloja, si es en tiendas de campaña, si llevan otro tipo de alojamiento móvil. Todo eso está perfecto, fuera del área es decir, en la retaguardia, por así decirlo. Entonces, sí. Entonces en esos quedaron hoy. Ahora, hoy a las 10 de la mañana empezaba otra tanda de reuniones y demás, y seguramente van a llegar a algo. Fíjense ustedes que ayer, si ustedes prestan atención, las declaraciones de la ministra Bullrich, cuando un periodista le pregunta, mañana viene el ejército, dijo, no, el ejército por ahora no, estamos con algunos temitas legales. Exacto. Entonces, cuando solucionen eso, seguramente
van a poder operar con tranquilidad. Morales, agradeciéndole por el tiempo, y la última tiene que ver con esto de, corríjame también por favor, para que una operación militar se concrete deben darse varias condiciones, 3 que son puntuales. Lo que se conoce en la jerga militar como AFA, ¿es así? Ajá. ¿Y a qué hace referencia? El principio AFA es llamado el principio militar fundamental, que si ustedes lo piensan bien, ese concepto y el de estrategia, táctica y logística lo aplicamos todos los días en todas nuestras, en casi la mayoría de los actos de nuestra vida. El principio AFA lo que dice que una operación militar debe reunir 3 condiciones que son: ser apta ¿para qué? Para el objetivo que se propone el que fija la acción. Es decir, si yo tengo que tomar una plaza enemiga, bueno, la operación la tengo que dar de tal manera que lo que voy a hacer sea, los medios que voy a emplear sean aptos para el fin. Factible, que se pueda hacer. O sea, que el tiempo, que el terreno, que todas las condiciones que rodean esta operación sean factibles. Y aceptable. Aceptable es que el costo que tenga que pagar por esto sea razonable y aceptable para nuestro propio bando. Y les pongo un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, los kamikazes eran muy efectivos, pero se estrellaban contra sus aviones, ¿sí? Claro. Para los aliados eso no era aceptable. No era aceptable matar, o sea, mandar al hombre a morir sí o sí. La muerte era una consecuencia no deseada de la guerra. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí. Y les redondeo con esto, y de paso descontracturamos un poco la nota. A veces me piden que dé un ejemplo de la diferencia entre estrategia y táctica, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, hablando de que vamos a hablar de un grupo X de jóvenes, sí, que quieren conquistar a alguien. Entonces la estrategia es ver cómo uno se fija la meta de la seducción. La táctica es los medios que emplea para esa seducción. Y cuando me dicen, y la logística, digo, y el auto. El auto y la pilcha sería la logística. Claro. Bueno, esto que yo se lo digo así a veces a chicos muy jóvenes, se los explico burdamente, son principios de la vida militar que se aplican, es decir, ninguna empresa deja de tener una estrategia, una táctica y una logística para potenciar sus negocios. Y en la vida nuestra, siempre cuando vamos a hacer algo, sin pensarlo en estos términos, tiene que ser apto, factible y aceptable. Son cosas básicas que en la vida militar se toman como premisas para el éxito militar, que depende también de otras muchas cosas, ¿no? Fernando Morales, muy amable. Gracias por su tiempo y la generosidad de siempre de compartir el aire con nosotros. No, por nada, que sigan bien. Buena jornada. Fernando Morales es perito naval, presidente de la Liga Naval Argentina, contándonos, entre otras cosas, varias...